No es un asunto exacto porque no hablamos de días, meses o años, pero indiscutiblemente estamos viviendo una época de apostasía cual nunca la vimos. Tenemos apostasía por montón. Amén. Gente completamente desviada. En nombre de Dios hacen y deshacen. Predicadores que se levantan para hablar herejías y dice que es Dios quien los puso a hablar. Le doy un ejemplo, espero que me entiendan. Cuando yo leo la Biblia, la Biblia me enseña que la profecía cesó. ¿Cómo puede ser? Me dicen. La profecía cesó como tal. Jesús colocó muy en claro eso. Amén. Vaya conmigo rápidamente al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 11. Y es importante que usted lo entienda. Es importante que usted lo comprenda. En Mateo capítulo 11, porque tenemos un montón de profetas de toda índole y en estos 2000 años hemos tenido multitud de profetas que dicen y hablan de cantidad de cosas. Capítulo 11 y el versículo 13, por favor. Ojalá si no lo tiene resaltado en su Biblia, resáltelo. Dice la Biblia así: porque todos los profetas, escuche bien, todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Amén. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan. Amén. Pero también es el primero en el Nuevo Testamento, pero establece Jesús. Si dijéramos el primero, no. Establece aquí la Biblia que es el último. Y quien dijo eso fue Jesucristo. Por lo cual, hablar de profetas después de Juan, usted dice, pastor, me dijo alguien, oiga, pastor, pero ¿cómo así? Si resulta que Agabo profetizó y estaba después de Juan el Bautista. Bueno, excelente. Le digo, muy buena pregunta. ¿Cómo soltamos esa pregunta? ¿Cómo la resolvemos? Sencillo. Cuando hablamos de profeta hasta Juan, estamos hablando de ministerio profético. El ministerio profético terminó hasta Juan. No hay más. Cualquier persona que se levante, que tenga un ministerio profético, ¿qué es? Dios mío, es por montón. Profetas uno se le encuentra hasta en la sopa. Un momento. Le quiero explicar algo. Como ministerio, no hay más ministerios. Generalmente como profesor de teología en los diferentes lugares donde he enseñado, pero en este último misión que pastor, ¿usted no cree en el ministerio profético? Digo, no es que crea o no crea, es que ya está definido, no va más. El ministerio profético hasta Juan. ¿Por qué? Si son 5 ministerios, claro, 5 ministerios funcionaron. El ministerio profético funcionó en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque ese ministerio fue el que escribió el Antiguo Testamento. Escribió el Antiguo Testamento. Usted ve, Moisés fue un profeta. Y le puedo seguir nombrando los profetas, ustedes los conocen. Ese ministerio escribió el Antiguo Testamento. Y cuando llega y aparece Jesús, le da fin, porque ya no entra el ministerio profético, sino que entra en función el ministerio apostólico. Amén. ¿El ministerio qué? Apostólico. Pero quiero decirles que también creció el ministerio apostólico. Amén. Vaya por favor al capítulo 2 del libro de los Efesios. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Es muy importante que entendamos muchas cosas, porque en medio de este revuelto religioso tan grande que hay, Dios mío, necesitamos conocer las Escrituras. Y recuerda que nuestra base y nuestra posición debe ser bíblica.
Las bases de nuestra fe, las bases de nuestro caminar deben ser bíblicas. No es un teólogo ni una corriente teológica, es la Biblia la que nos guía, es la Biblia la que nos enseña y es la Biblia la que nosotros debemos edificarnos. Amén. ¿Qué dice 2:20? Alguien que lo lea, voz alta, Amén. fuerte. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oiga, me encanta esto porque dice edificado sobre qué. Sobre El fundamento de los Oiga, apóstoles. Generalmente a algunos les he escuchado, a algunos que les gusta la parte profética, pero dense cuenta que necesitamos el ministerio profético y el ministerio apostólico para edificarnos. Le digo, no señor, ¿por qué no lee? Pero si es lo que dice, lea, a ver si es así. Y usted, si lee conmigo, dice edificados sobre. El fundamento. ¿Sobre qué? El fundamento. No dice sobre el profeta y sobre el apóstol, sino el fundamento apostólico y profético, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, es la roca sobre la cual se levanta el edificio, pero luego de la roca, encima de la roca, va el fundamento profético y el fundamento apostólico. Pero entonces dicen, como es el fundamento, entonces profeticemos, porque eso ayuda al fundamento. Te equivocas, porque está diciendo edificado sobre el Fundamento. Sobre. Fundamento. El fundamento profético es el Antiguo Testamento. Amén. Ese es el fundamento que ellos dejaron. Y el fundamento apostólico es el Nuevo Testamento. Por eso usted debe edificarse en este libro. Amén. Esta es la base. ¿Para cuántos de ustedes este libro es la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Si esta es la palabra de Dios, entonces edifíquese sobre ella. Amén. Trate de entender, trate de interpretar correctamente, que es lo más importante en la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Porque si nosotros no interpretamos, pues por eso muchos se han alejado, se han apartado del camino. Porque estas personas interpretan, es más, ni siquiera interpretan, andaron su vida profetizando y profetizando, y es por lo que otros seguían. No es cierto. Las profecías después de que se cerró este libro son apócrifas. Quiere decir que no son inspiradas. Amén. Por lo cual, es este libro donde usted debe edificarse. Estamos en la piedra fundamental, en la roca eterna que es Jesucristo, pero tenemos la palabra de Dios para edificar nuestra vida, para que nosotros no estemos a la deriva, que no sabemos para dónde vamos. Es la Biblia, dice la palabra de Dios en el capítulo 119 y 105 del libro de los Salmos: lámpara es a mis pies Palabra. y lumbrera A mi a mi camino. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a la palabra, la palabra de Dios, desde Génesis hasta el libro de Revelación o de Apocalipsis. Ese es el libro que nos alimenta, que nos guía, que nos enseña lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros debemos hacer. Pero también nos dice, no te metas por ahí porque no es el camino correcto. No es el camino correcto. Es eso fundamental en nosotros. ¿Por qué? Porque al tener el libro, y miren, quiero que vaya conmigo rápidamente al capítulo 6 donde abrimos, perdón, al capítulo 4 de Timoteo. Ahora vamos al capítulo 6. El Espíritu Santo dice claramente, me estoy hablando que estamos en los últimos tiempos, dice el Señor, en los postreros días. Pero el capítulo 6, ¿cuántos están casados aquí? Amén. ¿Sí? ¿Por aquí hay alguno más? ¿Sí? Amén. Aleluya. Le pregunto, ¿está usted conforme con su esposa?
Y ella dice, no le vale. ¿Está usted conforme con su esposo? Diga lo contrario, era. Oye, ¿está usted conforme con su esposo? Feliz. ¿Usted está conforme con su esposo? Amén. ¿Con su esposa? Ni con su esposo. Está bien, ella le contestó. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema si usted no está conforme con su esposo? ¿Sabe cuál es? Que si usted no está conforme con su esposa o con su esposo, usted va a necesitar a alguien diferente. Porque eso quiere decir que no le llena, no le satisface. Usted está inconforme y puede aparecer otro, igual que así, otro mujerón que le alegre el corazón, porque este, no, un momentico, no. Gracias a Dios que me dicen, estoy conforme. Llevo 32 años de casado, reconforme estoy, satisfecho estoy con la persona que Dios me dio. Y sabe, no es perfecta, como yo no soy perfecto. Y quisiera decirle que no hemos tenido problemas, los han habido, pero marchamos adelante con la gracia de Dios. Amén. Alaban al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque el capítulo 6, versículo 3 dice, de la primera carta de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sé qué? Conforma. ¿Cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Las escrituras, las sagradas. Este libro, ¿cierto? Amén. Entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes están conformes con este libro? Amén. ¿Sabe qué significa eso? ¿Está conforme con este libro? ¿Y usted? No le va. Claro. Oiga, ¿sabe? Estar conforme con este libro. ¿Sabe por qué? Porque si usted está conforme con este libro, entonces quiere decir que usted no necesita sueños, visiones, apariciones, profecías y demás cosas. Hay gente diciendo, ay, el Señor me dio una visión y lo vi. Y ahorita les voy a explicar eso. Hermanos amados, este libro para mí es suficiente. Amén. Este libro está completo. Comienza diciendo cómo creó todo este universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina diciendo cómo van a terminar todas las cosas. Si Dios en su palabra coloca cómo comenzaron y cómo terminarán, ¿dónde aparecen los sueños, las visiones, las apariciones, las voces audibles, las profecías y demás cosas? Es que tengo una palabra profética. No, quiero decirle, si alguien viene a mí y me dice, tengo una palabra profética, yo le digo, ya tengo la palabra profética más segura. Es este bendito libro. Aleluya. Es por esta razón que el texto dice claramente, mire, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme A la piedad. no solamente hace la claridad que debemos estar satisfechos con la palabra, sino que debe ir acompañada de doctrina. Doctrina, enseñanza, en qué creemos y por qué creemos. Y las doctrinas nacen de este libro. Es este libro el que nos llena completamente, está llena de doctrina. La cristología, la escatología, la neumatología, la martirología y demás doctrinas. Estoy hablando de las palabras técnicas. La doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de las últimas cosas, de los eventos por venir, la doctrina de Cristo, la bibliología o el estudio de la palabra, de la Biblia. Y podría seguir diciendo, todos estos son doctrinas y están aquí. Por lo cual, establece la Biblia aquí en el versículo 3
y no se conforma con las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a piedad, esa persona que necesita otras cosas, mire por favor el versículo 4, léalo conmigo. Está envanecido, nada sabe, tiene fiebre espiritual al máximo, más de 40, porque dice delira. ¿Quién delira? ¿Ha visto alguna vez a alguien delirar por la fiebre? Sí. Habla cosas hasta incoherentes. Y aquí dice, esa persona que no se conforma con este libro, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres y mujeres corruptos o de entendimiento, corrompidos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Mire que Dios es muy fuerte con las personas que no se conforman con este libro. ¿Por qué tengo que estar poniéndole oído? Hermano, este libro lo va a ayudar a usted. Yo tengo uno que es perfecto. Alaba a Dios. Estoy atendiendo a palabras proféticas de personas imperfectas que muchas veces tienen una intencionalidad y no es buena. Muchas veces buscan meterle la mano al bolsillo. Tengo una palabra profética para ti. Y se sacude. Y le dicen, Dios dice que me traiga una ofrenda de 1 millón y no la trae, consígnemela por oro y plata. ¿Qué manejas, oye? No, Señor, eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? No, eso no es correcto. Hermano, yo no he sido llamado a ser profeta. Yo he sido llamado por Dios a enseñar la profecía de la palabra de Dios. Que la entendamos, hermano. Es hermoso esto, porque es que aquí la Biblia dice que si la persona entra por ese camino, esa persona es una persona altiva, orgullosa, soberbia. Por eso dice, ¿está qué? Envanecido. Y es Dios, porque es la Biblia la que está diciendo, nada que oh, el profeta aquel, y eso le hacen calle de honor. La profeta, oh, tremendo. No, eso no es. No debemos exaltar a los hombres. Amén. Debemos exaltar al Dios Todopoderoso que nos dio una palabra. Amén. Miren, eso dice la Biblia en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová o la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. También la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el 15, el 16 y el 17 dice, toda la escritura, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo les quiero decir que lamentablemente, por no atender a estas cosas, han nacido tantas organizaciones religiosas apartadas de la Biblia. Se lo digo con respeto. Año de 1800. Le estoy dando no la fecha exacta. Un predicador bautista, Guillermo Miller, comenzó a estudiar y definió que Jesucristo venía en 1844. Y como predicó casi medio siglo, comenzó a predicar y a decir, Cristo viene, la gente que no estudia, sino que escucha,
y no revisa como el capítulo 17, versículo 11 de los Hechos, que dice que los de Berea eran más nobles, porque cuando escucharon a Pablo, luego que lo escucharon fueron a la escritura para ver si era así como él decía, sino que la gente coma entero. Amén. Y en el amén se bajó. Tenemos la escritura, alaban a Dios. Amén. Para eso Dios nos da la oportunidad de tener la Biblia. Amén. Así de que este hombre predicó y predicó y predicó, y llegaba el año de 1894, más o menos en octubre de ese año. Estoy dando la aproximación. Dijo: listos. Se vistieron de vestiduras blancas y se subieron a la montaña. Regalaron sus casas, las cosas ya no las necesitaban. Pasó el día y no sucedió nada. Entonces se devolvieron frustrados y él dijo: claro, es que me equivoqué en un año. Y volvieron al año siguiente y nada pasó. ¿Por qué no leen la Biblia? Jesucristo dijo: el día y la hora. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace la gente evangélica con la Biblia en la mano, creyendo esas cosas, y la Biblia dice que no? Nadie sabe. ¿Comprende lo que digo? Amén. Es por eso importante. Si usted no sabe, pregunte. Busque una persona que sepa de Biblia cristiana, ¿no? Y una buena cristiana y un buen cristiano. Mire, estoy diciendo esto porque eso generó una situación muy difícil. La gente por montón, porque no eran 3 ni 4, una multitud bajó. Pero de ahí nacen 2 organizaciones religiosas. De esa situación nacen los Testigos de Jehová y los Adventistas. Porque Elena G. de White dijo: un momento, Jesús sí vino, pero vino al santuario y lo santificó. Y ella tuvo la visión y dijo que había venido, que lo vio. Oiga, también es un desacierto fatal. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia no nos habla de ver, la Biblia nos habla de qué? De oír. Nosotros andamos por vista. No, Señor. ¿Andamos por qué? Por fe. Entonces no se ven. Jesucristo no se deja ver, ni acontecimientos y menos eso. Porque es que la Biblia no dice que Jesús vendrá a un santuario a santificarlo. ¿A cuál santuario? Al celestial no necesita santificación. Si Él murió por nosotros en la cruz y abrió el espacio para que la gente creyera y fuera salva, ese es el camino. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Carlos Taser Russell también con la organización. Y hermanos, fruto de visiones, frutos de que vieron. No es el ver, es el creer. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. No es lo que la gente ve, es lo que la gente cree en este libro bendito. ¿Comprenden lo que quiero decir? Es por eso que la gente se desvía. No son los únicos. El señor José Smith tuvo una visión donde un ángel, bueno, eso habla de lo que acabo de leer, mentes corrompidas. Tal vez no le guste, pero eso es fruto de una corrupción espiritual, porque no se conforman a este libro y ellos están esperando a ver. Y José Smith tiene la visita de un ángel llamado Moroní. Y Moroní vino y le dijo: ahora quiero entregarte estas planchas de oro. Sí, y ahí está escrito el otro testamento. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el tercero. Y todo por una visión. Todo por una visión. Y los mormones
nacen de eso. Y yo quisiera decir que son pocos, pero son millones. Son millones de personas que siguen estas herejías. ¿Por qué les digo eso? Porque es que la Biblia dice claramente, dice el Espíritu Santo. Y eso estaba antes de José Smith, antes de Carlos Tazo Russell, antes de Elena G. de White, antes de José Luis de Jesús Miranda, quien habla de la iglesia creciendo en gracia. Que también dice que en una noche ángeles vinieron y le dijeron, y él vio a los ángeles cuando les dijo, mañana viene el Rey de Reyes a hablar con usted. Y entonces, escuchen, y entonces al otro día apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, él fue conmovido. ¿Por qué hacen un teatro en su mismo engaño? Y estando hablando con Jesús, de pronto Jesús se elevó por la cabeza de él y entró en él. Y dice, desde ese día yo soy Jesucristo hombre. Todo por visiones, por apariciones. Dios mío, es tan difícil que la gente entienda esto. No es por el ver, es por el oír, es por el estudio de la palabra de Dios. Eso evitará que haya tantos engaños el día de hoy. Hermanos, lamentablemente cada día, quisiera decirles que esto va a bajar, no, esto va a ser multiplicar. Lo he escuchado, voy a ser exacto con nombre propio, no se ofenda, y si se ofende yo no pierdo el sueño. Guillermo Maldonado dice que el Señor se le apareció y lo puso en el ministerio. Caso Luna dice que el Señor se le apareció y que le dijo a los 8 años que lo llamaba al ministerio. Tiene razón, no son convertidos. Capítulo 6, donde estás conmigo, de la primera carta de Timoteo. Ve al versículo 14 conmigo. Es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. El versículo 14. Escuche. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de aparición, que es lo que dice Tito, la gloriosa aparición, está hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Entonces dice que guardes la palabra sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará otra vez, la segunda vez dice, mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor. ¿Quién es el Señor de los señores y el Rey de los reyes? Es Jesucristo. Por lo cual hasta ese día cualquier persona que diga que ve a Jesús, que se le apareció y que le habló, eso es un horror, eso es una herejía, y esa persona entra en un engaño terrible. Miren lo que dice la Escritura aquí, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos, el 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Y qué? Ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio. Ni puede ver. Si la Biblia completamente veta la idea de que Jesús se aparezca, que yo lo vea entrando en alguna parte o que viene a mi cuarto, Dios mío, eso es un horror. Que es muy fácil que la gente diga, ya ven, Señor, cómo se te apareció a él, aparécete a mí. Yo le digo, ¿qué diferencia hay en que a los católicos se le aparezca a la Virgen o el Cristo, el Señor de los milagros, qué sé yo? ¿Qué diferencia hay a que ella
se le aparezca a un católico y a los evangélicos se le aparezca a Jesús. No hay ninguna diferencia, porque las apariciones y las visiones que esta gente tiene son producto y exportadas, son importadas de la Iglesia Católica, son doctrinas católicas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Amén. Por eso es importante que vea que debemos tener una fe sana, y para tener una fe sana tiene que usted estudiar este libro sagrado. Amén. Eso hará que las cosas funcionen en nuestra vida, en nuestro corazón, correctamente. Por favor, es por esta razón que en el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de qué. Mientras usted no sepa dónde hay error, sus oídos irán por donde no deben ir. ¿Me entienden lo que quiero decir? No tiene que saber a quién está escuchando. Una persona le dijo, pastor, encontré la verdad. ¿Desde cuánto lleva en la vida cristiana? Dice, lamento que pierda 15 años y que siga perdiéndolos, porque si usted me dice que encontró la verdad, entonces no ha encontrado a Cristo. Y me dijo, tengo que decirle que usted está en error. El día en la quema se ve el humo. Porque yo conocí a Jesús hace 47 años. He caminado con Él por la gracia de Dios, por su ayuda y su misericordia, porque el Espíritu Santo entró a mi corazón el día de la conversión. Y me he dedicado a estudiar este libro. Durante, estudiándolo, unos 45 años. Y encuentro cosas totalmente desajustadas en muchas personas. Y ruego a Dios que cada persona lo entienda. Hace unos días, hace unos 2 años, un muchacho me dijo, quiero ir a estudiar. Y se fue a estudiar en una institución, dijo, apóyame. Y yo, te apoyo, está bien. Pero cuando terminó, en el seminario donde estudiaba, entonces un día fui y dije, hola pastor, ¿cómo está? ¿Usted es el pastor del rabino? No, él se llama José Barrera. No, es que aquí le decimos el rabino, porque está prohibido en la ley comer esto, comer esto, comer esto, comer esto. Yo digo, ¿por qué? Y le dije, ¿usted piensa eso? No, a mí nunca me dijo que sí, ni nunca trató de decirme y convencerme, pero en el seminario sí. Como alguien dijo, con un dicho, el mico sabe